Pues muy buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy de nuestro diplomado en Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional. Un poco a manera de recapitulación muy genérica, muy general. Estamos ya en el módulo 8, que tiene que ver con el tema de fortalecimiento institucional, ¿no? Hemos llevado un recorrido de un primer módulo que abordó toda la parte del trabajo social contemporáneo, un módulo 2 que abordó toda la parte de las políticas públicas, las políticas sociales, las políticas de salud, un módulo 3 que tuvo que ver con el tema de la investigación social, sus metodologías, sus procesos actuales, un módulo 4 que tuvo que ver con el tema de la planeación, donde, bueno, vimos de manera general todos estos procesos de planeación y particularmente centrándonos en el tema de la planeación estratégica, el tema de la intervención, ¿no?, donde vimos diferentes modelos de intervención muy orientados lógicamente al trabajo en salud, el tema o el módulo de la administración de la gerencia social, y este módulo que podríamos decir sirven como soporte fundamental del diplomado, ¿sí? Podríamos decir la columna vertebral: administración, gerencia y fortalecimiento. Tres módulos pues, que tienen una relación fundamental entre ellos y que, como vuelvo a decir, bueno, tienen que ver con la parte de la columna vertebral. Nos quedan dos módulos más, ¿no? Uno que tiene que ver ya específicamente con métodos y técnicas del trabajo social, pues muy importantes para el desarrollo de la acción profesional en salud, y cerraremos el módulo 10 con todas las conferencias magistrales que vamos a tener de diferentes ponentes muy importantes, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Entonces, prácticamente un poco, yo lo que les digo mucho a la gente es que veamos en perspectiva en dónde vamos, ¿no? Ese es algo que no solamente, seguramente ustedes, sino la parte formativa, ¿no?, la cultura formativa que tenemos es llegar y ver en el momento el tema sin ubicar el contexto, ¿no? Eso me pasa mucho con mis alumnos, siempre tengo que recapitular, a decir, miren, estamos aquí, pero hemos recorrido desde acá, y vamos a llegar acá. Este es algo metodológico que yo siempre les recomiendo, no solamente en la vida formativa, sino en la vida profesional, ¿no? Porque luego me llegan, oigan, eso es que yo no sé en qué módulo voy, es que, entonces yo lo que esto nos ayuda a ubicar, pero siempre, dónde estamos, a dónde vamos a llegar, dónde iniciamos y qué desarrollamos, ¿no? Entonces estamos en el módulo 8, estamos por concluir, nos queda esta sesión y la otra para poder concluir el módulo de fortalecimiento, y bueno, vamos a ver temas interesantes el día de hoy. Vamos a hacer una recapitulación, ¿no? La maestra Gloria Tokunaga, que fue quien nos dio toda la parte de fundamentos de fortalecimiento institucional, vamos hoy a profundizar, vamos a explicitar algunas cosas, vamos a recordar algunas otras cosas, que a ustedes les quede muy clarito, ¿no?, todos los fundamentos teóricos y los fundamentos metodológicos del fortalecimiento. Vamos a ver el tema, también muy importante, en la institucionalidad contemporánea. Ayer lo discutía con mis jefes, con mi jefa, con algunos de los directivos de la Secretaría de Cultura, como el tema de la innovación tiene que ser un chip que ya debemos de tener, pues quienes estamos en las instituciones sociales en estos momentos, ¿no? Ya no se trata de decir, es que puede ser innovador o no puede ser, no. Las instituciones requieren profesionales que tengan una perspectiva de innovación. Y vamos a ver el día de hoy por qué es importante para que el fortalecimiento institucional, ¿no?, pueda considerarse un fortalecimiento innovador. Va a ser el segundo tema que vamos a ver. Y luego el tercer tema que vamos a ver el día de hoy, viene la maestra Verónica Sánchez,
Verónica Yáñez Escalona, una maestra, compañera mía de mi generación acá en la escuela, que se ha dedicado, además de ser académica en la UNAM, se ha dedicado al tema de la consultoría de fortalecimiento institucional, en un tema que de repente nosotros pensamos que no es importante, ¿no? Como que es algo de sentido común. Los directorios institucionales para el trabajo social que desarrollamos en las instituciones. Entonces es un tema muy interesante que ella ha desarrollado por más de 20 años, ¿no? Tiene una publicación muy reconocida, no solamente a nivel nacional, internacional, sobre los directorios institucionales, la importancia que tiene un instrumento tan básico que de repente nosotros decimos para el trabajo institucional, ¿sale? Entonces vamos a ver esos temas el día de hoy y vamos a empezar entonces con el tema del fortalecimiento, muy importante. Yo quisiera iniciar comentando que el fortalecimiento institucional va a ser un tema aparentemente novedoso, pero sobre todo en el ámbito de las instituciones públicas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos planeación estratégica, cuando veíamos administración estratégica, cuando veíamos gerencia social, ¿no? Como que siempre decíamos, cómo las instituciones públicas como que llegamos retrasados a temas que antes ya se han desarrollado en otros ámbitos, ¿no? En el caso de la planeación estratégica, de la administración, pues ¿dónde se desarrolló esto? En la gerencia social, en el ámbito de lo privado. Y en un primer momento se quiso como copiar, ¿no? Decir, a ver, de lo privado pasa a lo público. No, porque debe de haber procesos, no es lo mismo una instancia privada que una institución pública, ¿verdad? No es lo mismo. Tiene naturalezas, perfiles diferentes. Pero lo importante es ver cómo llegamos retrasados, y en el caso del fortalecimiento institucional, pues ha sido, como seguramente les quedó claro con la maestra Gloria Tokunaga, que es todo un campo de oportunidad y de especialización que se ha desarrollado sobre todo en los ámbitos de las organizaciones de la sociedad civil. Desde ahí empieza a tener una gran importancia este tema, que vuelvo a repetir, no es nuevo, ¿no? No es nuevo en las organizaciones de la sociedad civil, pero sí es nuevo o recientemente se empieza a discutir en el ámbito de las instituciones públicas. Y su propia noción filosófica del fortalecimiento institucional se vincula mucho con otro tema que ustedes también ya trabajaron y que ya manejan de manera general, que es el tema de la planeación estratégica, ¿sí? Es decir, el fortalecimiento institucional busca, muy relacionado con el aporte de la planeación estratégica, mirarnos hacia adentro las instituciones, mirar los componentes, mirar las relaciones, mirar los procesos, ¿no? Metafóricamente, como mirarnos hacia adentro, para identificar qué está funcionando adecuadamente, qué no está funcionando adecuadamente, ¿sí? Y poder, sobre todo, generar planes de fortalecimiento institucional que nos permitan que nuestras instituciones funcionen mejor, ¿no? Esa es la filosofía del fortalecimiento. Por eso va muy relacionado con la gerencia social, por eso va muy relacionado con la administración, ¿sí? Pero es un campo de oportunidad y de especialización que empieza a desarrollarse de manera importante, ¿no? La tradición normal, ¿cuál era de nuestras instituciones? ¿No? Hacer a lo mejor algún tipo de análisis FODA, algún tipo de evaluación, que nos permita identificar áreas específicas de la institución. Pero lo interesante de un proceso de fortalecimiento es ver las relaciones y las áreas y los componentes de toda la institución. Fíjense, esto es lo interesante. Claro, o sea, no vamos a negar que el trabajo social históricamente
Los departamentos de trabajo social pues han visto, a ver, cómo funciono, cuáles son mis objetivos, mis metas, los cumplo, no los cumplo, ¿no? El impacto, claro, se ha hecho. Pero el fortalecimiento de una institución va más allá de eso. Significa mirar mi área en relación con las otras áreas. Y todos esos componentes, tener una visión global, general, que te permita ver cómo funciona tu institución. ¿Por qué esto? Porque históricamente nuestro modelo de arquitectura institucional pues es un modelo muy fragmentado, ¿no? Yo les he platicado mucho. Hay veces que uno va a dar algún taller con compañeras de trabajo social que no necesariamente conocen todas las áreas de su propia institución. Conocen perfectamente la suya, eso está bien, pero en una visión contemporánea de las instituciones eso no basta. Y no solamente basta conocer las otras áreas, los otros componentes, sino lo que implica es poder relacionarse, fortalecer para poder mejorar el funcionamiento integral de la institución, que pasa por el funcionamiento mejor de tu área. Pero esa es una gran diferencia con esta perspectiva, ¿no? Dicen algunos autores, tiene una perspectiva sistémica, de sistema, de articulación de los diferentes subsistemas para que el sistema, en este caso institucional, funcione adecuadamente, ¿no? Por eso va a ser muy importante. Podemos nosotros ver que el fortalecimiento institucional será un proceso social, será un proceso educativo, será un proceso metodológico y lógicamente será un proceso administrativo, ¿no? O sea, impacta el que una institución funcione mejor, pues, lógicamente que impacta socialmente, ¿no? Si yo voy a ir a una institución de salud y en lugar de estar 5 horas esperando mi cita, ¿no?, en 1 hora ya salgo con todo y revisión del médico, pues es un impacto social, ¿no? En términos de tiempo, en términos de recursos, en términos de muchas otras cosas. Por eso el fortalecimiento siempre busca que sea un impacto social. Es un impacto educativo también, ¿no? Es un proceso educativo. ¿Por qué? Pues por el que el ejercicio de fortalecer la institución es un ejercicio de construir conocimientos y saberes entre todas las áreas, entre todos los ámbitos. Por eso va a ser muy importante. Va a ser un proceso metodológico, porque como lo vamos a ver y como lo hemos estado viendo, va a tener diferentes enfoques, etapas, métodos, técnicas que nos van a permitir que la institución, ¿no?, cumpla cabalmente con sus objetivos. Es un proceso administrativo porque va a implicar necesariamente relación entre todos los procesos administrativos, los recursos, los tiempos, los espacios y las metas y los objetivos del mismo, ¿no? Implica ordenamiento, implica proceso de administración también. Este proceso social, educativo, metodológico se dirige principalmente a las organizaciones, pero es muy importante ver esto. O sea, ahorita estamos hablando desde una perspectiva más pública, pero no necesariamente el fortalecimiento se da en los ámbitos públicos, sino también en los sociales, en los privados, para utilizar al máximo los recursos de su entorno que les permitan alcanzar objetivos y metas de una manera más eficiente, más eficaz y con mayor calidad, ¿no? Tiene mucha relación también el fortalecimiento institucional con la calidad en el servicio que dan las instituciones, en los servicios sociales, que también ya es un tema que hemos visto, que Amalia Reyes vino que nos expuso aquí, el de calidad, ¿no? Entonces fíjense cómo el tema del fortalecimiento pues, se va relacionando con otros temas que al final forman parte propiamente de este campo. Ahora, es muy importante comentar que el tema del fortalecimiento institucional, si bien surge en la sociedad civil, en las organizaciones, les digo, con esta idea de cada vez mirarse, mejorarse, etcétera, es mirarse hacia adentro primordialmente,
pero también mirar su entorno, mirar su contexto, es decir, las relaciones que puedan haber hacia afuera. Esto también es un aporte de la planeación estratégica, pero su prioridad es mirarse hacia adentro, ¿sí? O sea, hay que mirar hacia afuera, el entorno, el contexto, los otros sistemas que pueden estar vinculados a una institución, pero prioritariamente significa mirar hacia adentro, ¿sí? O sea, son las dos cosas, pero su prioridad del fortalecimiento es mirarse hacia adentro, mirar los componentes. Adelante. El fortalecimiento, les decía, institucional, lo que implica es buscar los lineamientos, acciones que me permitan tener una articulación coherente, pertinente, entre los planos o dimensiones que toda organización o institución va a tener, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que todos los subsistemas que existen en una institución, el fortalecimiento lo que busca es generar lineamientos para que se conecten adecuadamente, para que haya una coherencia, ¿sí?, entre un programa social, un área jurídica, un área de atención, un área de quejas, un área de recursos humanos, un área de recursos materiales. Todas estas áreas, ¿no?, que les digo, tradicionalmente nuestros esquemas son como muy acotadas a cada uno de sus áreas. Lo que el fortalecimiento busca es comunicación entre estas, ¿no?, para que así se puedan lograr adecuadamente los objetivos, para que se pueda cumplir su misión y para que una institución, una organización pueda también concretizar su visión, ¿no? Por eso va a ser, ustedes imaginen el fortalecimiento como un ejercicio de conexión y de diálogo y de acción que se da entre todas estas áreas. En las instituciones de salud, pues por eso es fundamental el fortalecimiento institucional. Un área de trasplantes que tiene que estar vinculada con un área de urgencias, que tiene que estar vinculada con un área de atención de sí. Tienen que estar articuladas todas estas áreas, ¿no? Porque de esa manera, pues tu institución funciona adecuadamente y tu área funciona adecuadamente. Adelante. Esto es muy, muy importante. Ahora, ¿cuáles son los ejes fundamentales o los componentes fundamentales, ¿no? Metodológicamente significa hablar de los planos del fortalecimiento institucional, los más importantes y los más genéricos. Puede haber más, o en cada uno de estos planos pueden existir subplanos, pero vamos a ver de manera teórico y metodológica cuál es la conexión, cuáles son estos planos que requieren un proceso de coherencia, de articulación, de conexión, de diálogo entre estos, ¿no? Lo primero, pues, es el sistema, la institución o la organización, o sea, mirarla de manera integral, ¿no? Yo digo también metafóricamente, me gustan mucho las metáforas porque luego ayudan a que a uno le quede claro. Es como salirnos de nuestra institución y mirarla integralmente. Ah, mira, yo estoy aquí, este es el área de trabajo social, pero la institución no solamente es el área de trabajo social, son estos componentes. Entonces, un primer fundamento metodológico que pudiera parecer de sentido común, pero no lo es, tiene que ver con la propia organización y la institución, su naturaleza, sus componentes, incluso su propia historia, sus propios antecedentes, ¿no? Antes, miren, estábamos de esta manera, ahora una reforma, una transición y estamos así ahora. No siempre estuvimos así, ¿no? Pero es muy importante, les digo, esto además, antes de otra cosa, creo que también el tema del fortalecimiento institucional tiene que ver con un tema que también ya
nos vinieron aquí a platicar, para poder generar cultura de trabajo en equipo y para formar equipos de trabajo, ¿no? Esto también ya lo hemos visto. O sea, es un tema fundamental, o sea, un proceso de fortalecimiento institucional. Si bien es necesario que la gente de trabajo social sepa fundamentos teóricos y metodológicos, no lo hace solo la gente de trabajo social, ¿no? A eso me refiero, que son procesos de equipo, entre profesionales, interdisciplinarios, equipos de alta dirección, o mandos altos, mandos medios, mandos operativos, ¿no? Pero es un ejercicio de equipo. Por eso es muy importante esta parte de la organización. Yo, por ejemplo, en salud he encontrado luego colegas, ¿no? Y de otras profesiones, compañeros de otras profesiones, cuando vamos a dar talleres, no solo a gente de trabajo social, sobre estos temas. Por ejemplo, un médico que da su cita, todo puntual, porque igual de repente desconoce los componentes de la institución. O sea, un médico, por muy acotado y muy excelente en sus citas que dé, requiere conocer todo el sistema. Igual un trabajador social, igual un psicólogo, también un mando operativo, un mando medio, un mando directivo. O sea, un primer elemento es el conocimiento de la propia institución por parte de todos. Y les digo, hay veces, y yo se los puedo decir con argumentos, hay veces que no todo el personal y los profesionales conocen la institución. Ni el mismo director. Hay veces que ni el mismo director. De veras. No es lo mismo ver desde arriba que desde abajo. No es lo mismo ver desde abajo que desde arriba. No es lo mismo ver desde el medio. Y entonces, por eso es uno de los temas muy importantes en el fortalecimiento institucional, porque un primer elemento es cómo se conoce la institución. Y de veras hay veces que no se conocen las instituciones. Son esos cursos de inducción que deben de tener instituciones cuando llega alguien, ¿no? Claro. Se forma a todos los nuevos, se hace su curso de inducción para que un panorama. Por ejemplo, ese es un mecanismo de fortalecimiento institucional. Pero también un problema muy importante, que el director, por ejemplo, que ya son de muy edad avanzada, o sea, las instituciones actuales todavía, están con esa retórica todavía, o sea, piensan que el instituto es desde que ellos llegan y no tienen esa capacidad o esa necesidad. Un elemento, fíjense, ustedes que ya tienen la experiencia, no, hombre, pues podrían armar muy bien un plan de fortalecimiento institucional. No se trata de echarle la culpa a uno, a otro, se trata de decir, miren, este es el contexto en donde estamos y entonces podemos generar un plan, por lo menos en este primer plano, que es el plano de la institución y de la organización como un sistema general, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, se pueden identificar debilidades, fortalezas y se pueden generar lineamientos, propuestas de fortalecimiento. O sea, ya estamos pensando, fíjense, por eso me gusta mucho dar este tema en trabajo social, porque de repente la gente de trabajo social pues ya trae el diagnóstico, ya conoce, es rápido, es decir, miren, ¡pum! Pero se tiene que hacer bajo parámetros. Como tú dices, bajo esta bajo todo teoría de sistemas. Claro, ¿no? Que implica, lógicamente, por repetir, pues, métodos y técnicas que hemos visto de investigación, de planeación, de intervención, de elaborar diagnósticos, etc. Entonces eso es muy importante. El segundo plano del fortalecimiento institucional, que ahí se retoma mucho de la planeación estratégica. ¿Se acuerdan que decíamos cómo la visión estratégica es hacia afuera y hacia adentro? Abajo y arriba, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y entonces es el contexto. O sea, nosotros necesitamos ubicar el contexto donde se mueve nuestra institución. Si nuestra institución pertenece a otro sistema más amplio o se relaciona con otros sistemas, ¿no? ¿Dónde estamos parados, por así decirlo? ¿Cuál es el contexto? Hay instituciones que incluso, pues no solamente se tienen que quedar con el contexto local, sino con el nacional e internacional, o sea, depende. Yo siempre he creído que entre más ubicación contextual se tenga en un proceso de fortalecimiento, pues más visión vas a tener para poder plantear planes de fortalecimiento institucional, ¿no? Podríamos decir que este contexto
forma parte de un diagnóstico, pero de relaciones que esta institución o organización tiene hacia afuera, ¿no? Entonces también el fortalecimiento tiene que ver con ubicar contexto. Estas dos primeras partes, podríamos decir, son las partes como diagnósticas del fortalecimiento institucional. ¿Qué es mi institución? ¿Cómo está? ¿Y cómo está mi institución en este contexto? ¿No? Un contexto que puede ser de amenaza, de crisis, o un contexto bueno. Ay, mira, estamos en un buen contexto como para poder desarrollar. Entonces son dos de los primeros ejes, más como de ubicación, de diagnóstico. Un tercer eje, o un tercer plano del fortalecimiento institucional, propiamente tiene que ver con el proyecto institucional, o con el gran programa institucional. Aquí no estamos todos hablando de los programitas y de los proyectos, o de los grandes, ¿no? Sino, hagan de cuenta, cuando hablamos del gran proyecto, de la gran visión, y de ahí, lógicamente, de este gran proyecto, pues surgen los programas, los proyectos específicos, ¿no? Pero siempre hay que ver, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, el proyecto nacional en México, no hay proyecto nacional, que no hay una visión genérica, pues hay programas, hay proyectos, hay el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí me entienden? O sea, tiene que ver con un plano del proyecto institucional, de la visión, de la filosofía, de la perspectiva, ¿sí? Y de ahí, de ese proyecto, de ese gran proyecto, tenemos ya el basamento programático propiamente, de los programas ya hacia la operación, de los proyectos, de los modelos, ¿no? Pero siempre, por eso ahorita que veamos esto es interesantísimo, porque una institución siempre tiene que ver su marco filosófico, y si ese marco filosófico realmente está vinculado a los proyectos y programas que desarrolla. Yo les digo, en temas de salud, por ejemplo, un proyecto de salud es la salud como un derecho social, ¿no? Está bien. Pero ya cuando bajas y te dicen, a ver, para tener acceso a salud hay que hacer estudio socioeconómico y hay que pagar. ¿Qué está pasando? No hay una coherencia entre el proyecto y la operación. O sea, los programas y los proyectos vamos a llamar más operativos. ¿Sí? El fortalecimiento institucional siempre tiene que existir esta visión, esta perspectiva macro que esté en consistencia con la parte de abajo. Cuarto plano del fortalecimiento institucional, las metodologías. ¿Sí? Las metodologías que, como ustedes saben, son todo ese conjunto de enfoques, de procedimientos, de etapas, de métodos, de técnicas, de instrumentos que me va a permitir a mi institución desarrollar adecuadamente mi trabajo, ¿no? Si mi institución en su proyecto dice, es que lo importante es la participación, ¿no? Y tengo metodologías que no son participativas, pues hay una incoherencia, ¿no? Que ahora pues todo es participación, ¿no? El usuario, de tal, sí, pero a ver, tu metodología es participativa. ¿Cómo se elaboran los planes? Los deciden los cuerpos directivos, o los decidimos entre varias áreas, se hace un proceso integrado, no sé. Por eso las metodologías siempre van a ser una parte muy importante. Yo creo que es una parte como del alma, digo yo, del fortalecimiento institucional. Tú puedes arriba tener políticas institucionales, lineamientos, programas muy buenos. Si no tienes una metodología adecuada, pues, aunque esté todo reviene. Algo muy importante que ya vimos también cuando veíamos la parte de la administración. Una institución, además de que tiene su perfil, su naturaleza, cada institución es diferente, a una es como nosotros, cada uno, pues, tú te pareces a tu hermano, no, pero soy diferente a mi hermano tiene ciertas características
características, ¿no? Que yo institucionalmente es así. Son instituciones que son diferentes, ¿no? Y que hay un tema fundamental, que es el tema de los recursos con que cuenta esa institución para poder desarrollar sus metodologías, para poder su proyecto genérico visualizarlo y para poder operar, para poder ubicar el contexto y para poder ubicar la propia institución. Y ustedes saben, por lo menos se tienen que hablar de 4 tipos de grandes recursos, por lo menos. Puede haber más, ¿no? Ya el tema de los recursos humanos, lo hemos venido, de los recursos en general en la administración, pues es todo un eje también de especialización. Pero por lo menos se tiene que hablar